un estudio, este, el fruto del Espíritu tiene 9 atributos. Ya hemos visto los primeros 6, vamos por el séptimo. Y ese séptimo atributo es la fidelidad. Y antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos guíe y para que su presencia esté en medio de nosotros. Señor, gracias por el tiempo que nos permites compartir como congregación, como pueblo tuyo, como hermanos, todos en un mismo espíritu, buscando de ti, queriéndote conocer y en consecuencia obedecerte cada día más para que seamos santos porque tú eres santo, porque eso es el todo del ser humano y esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, Yeshua. Y tú eres el único camino al Padre, Señor. Necesitamos que tú abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos, que nos dé el entendimiento, nos guíe a toda verdad. Y gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por escucharnos, porque sería imposible confesar que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios mismo venido en carne, sin que tú no nos los permitieras saber, sin que tú no nos abras los ojos. De la misma manera, Señor, te pedimos por todas las familias que están aquí representadas en esta reunión, Señor. Bueno, Señor, te amamos y regocíjanos con tu presencia. En el nombre de Yeshua, amén. El capítulo, el versículo base en el que nos estamos identificando para este estudio es Gálatas 5, 22, 23. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que nos pueda condenar. Y esto no viene en paquetes separados, son parte de un mismo fruto que es el Espíritu de Santidad. Si todos hemos confesado en Yeshua y tenemos el Espíritu de Santidad, pues tenemos todos estos atributos que Dios nos ha dado. Vamos a ver un poquito sobre fidelidad. En algunas versiones, esa palabra fidelidad también aparece como fe. Entonces, hay versiones que dice fe, otras versiones dice fidelidad. Y vamos a ver si eso es un error o no es un error de traducción. Y para eso vamos a ver en el diccionario la definición de fe. Vamos a verlo primero en griego y luego vamos a verlo en hebreo. Fe viene del griego pistis. Solamente por curiosidad coloqué la gematria, que suma 800. Y sabemos que el valor de Jesús, de Yeshua en griego, es 888. Significa fe, fidelidad y verdad. Por lo tanto, en las traducciones que está colocado como fe es correcto, y las traducciones que aparece ahí en Gálatas 5:22 como fidelidad también es correcto. Habla de, voy a leer lo que está en la pantalla, dice, persuadir, ser persuadido, que proporciona el significado central de la fe. Es la persuasión divina. Es la garantía de Dios, la que garantiza el cumplimiento de la revelación que nace dentro del creyente receptivo. Entonces, la fe que está ligada a la fidelidad y a la verdad es algo que viene específicamente de Dios. No podríamos llamar de la misma forma la fe que yo puedo tener en una persona, en un proyecto,
optimismo que yo podría tener, eso no es la fe de la que estamos hablando. ¿Por qué no es la fe de la que estamos hablando? Porque Reinaldo Prato no es el verdadero. Yo, ¿por qué no soy el verdadero? Bueno, porque a veces me equivoco, porque muchas veces tengo que arrepentirme, y eso habla de que no soy fiel, confiable y verdadero al 100%. Aunque eso es lo que yo persigo. Y cuando tenemos fe en un proyecto, pues ese proyecto puede fracasar o puede que sea exitoso. Pero en sí, la fe es algo que parte de la verdad. Ok, vamos a ver ahora la fe en su concepto hebreo. La fe se dice en hebreo emuná y habla de fidelidad estable, firme y constante en la verdad. Vemos que tanto en griego como en hebreo la fe está ligada a la fidelidad y a la verdad. Entonces, para poder entender a ciencia cierta lo que es la fe, también tendríamos que saber qué es la verdad. Porque si yo creo en algo y eso no es verdad, entonces eso no es una verdadera fe. Verdad en hebreo se dice emet. Fíjense que básicamente se escribe muy parecido. Y la estructura que ustedes pueden ver en las dos palabras es una estructura sólida, con una base firme. Es como un muro ahí, estable, ¿no? Y emet significa verdad, verdadero, estabilidad, certeza e integridad. El único que es completamente íntegro, estable y certero y verdadero es Dios. Entonces, podemos ver en algunos versículos qué es la verdad. Dice en el Salmo 119, 160 que la suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Fíjense que la verdad está ligado con la eternidad. En el Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu Torah, verdad. Verdad está ligado con eternidad. Verdad está ligado con la palabra de Dios. Por lo tanto, la Torah, los profetas y los escritos que conforman la Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, y el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, es decir, toda la Biblia, que es la palabra de Dios, es verdad, es eterna, es firme, es justa, es santa, es espiritual. En Juan 14, 6 dice, Yeshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la palabra de Dios es verdad, Yeshua es la verdad, porque Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Entonces, la verdadera fe es la fe en creer en Yeshua y su palabra. Es creer en el que es fiel y verdadero y actuar en consecuencia de ello de manera firme y estable. Porque si nosotros, y bueno, vamos a ver un poquito más o vamos a estar recalcando eso constantemente, porque no se puede desligar la fe o el creer con el actuar en conformidad a lo que creemos. Fíjense que aquí tenemos que tener este principio muy claro y repetírnoslo
constantemente. Que la fe es un don que se recibe de Dios y que no viene, no la generamos, el origen no somos nosotros mismos. De hecho, el hecho de que sea un atributo del Espíritu de Santidad nos habla del origen. El origen es Dios, es su Espíritu, es Yeshua, su palabra. O sea, ese origen es externo al ser humano. En Romanos 12:3 dice, porque por la gracia que se me ha dado, les digo a todos entre ustedes que no piensen mejor de sí mismos de lo que deberían pensar, sino que piensen para tener un buen juicio, como Dios ha asignado a cada uno una medida de fe. El hecho de que Dios nos asigne una medida de fe quiere decir que Dios es el que la da, no proviene de nosotros, ratificando consistentemente este mensaje. En Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por la fe. Y eso no de ustedes mismos, es el don de Dios, no como resultado de obras para que nadie pueda jactarse, sino que es el resultado de la obra que Dios ha hecho por nosotros. La fe es algo que viene de Dios y depende de su obra. En Mateo 16, 15, 17 dice así, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo que tú eres Mashiach, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no fue la inteligencia de Pedro, las deducciones de Pedro, la intuición de Pedro, lo que permitió que él expresase que Yeshua era el Hijo del Dios viviente, sino fue una revelación que vino de lo alto. En Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de lo que le busca. Pero bueno, como conclusión, la fe viene de Dios, no viene de nosotros. Y yo creo que con esto que hemos leído queda completa y absolutamente claro. Ahora, en Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, eso pudiera traer confusión con lo que hemos estado leyendo, porque entonces digo, bueno, si yo tengo fe, entonces vivo. Y pudiera confundirnos y pensar de que, bueno, tengo que esforzarme por tener fe para de esa manera, pues, tener derecho a la vida eterna. Y como si fuese algo que viene de nosotros. Pero vamos a aclararlo con los siguientes versículos para que este versículo no tienda a generar ninguna confusión en nadie. Dice en el mismo libro de Romanos que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, es decir, al mundo entero, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Entonces, no hay justo. No existe ningún justo, ni siquiera uno de entre los hombres, digámoslo así. Y ese versículo de Romanos que leímos antes, Romanos 1:17, es como está haciendo referencia, dice, como está escrito, está haciendo referencia a los profetas. Y está haciendo referencia al profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo
que sabemos que ningún ser humano que viene de la tierra, que sea descendiente de Adán, ninguno es justo, ni aun uno. Entonces, nos queda nada más como única opción, por supuesto, que el justo es Dios mismo, es Yeshua, que vino en semejanza de hombre. Por su fidelidad vivirá, porque Yeshua no necesita tener fe, porque la fe es, tenemos fe en algo que no vemos. Tenemos fe en algo de lo cual tenemos esperanza. Pero Yeshua es nuestra esperanza, es lo que nosotros esperamos. Él no necesita tener fe en sí mismo, porque él lo que él necesitaba mostrarnos a nosotros era su fidelidad. Entonces Yeshua vino justo, sin pecado, porque no provino de ningún ser humano, ningún hombre, me refiero, no es descendiente de ningún hombre. Y por su forma de actuar, mientras estuvo aquí, fiel a su propia palabra, pues él resucitó, vivió. Entonces, Romanos 1:17, citando a Habacuc, está hablando específicamente de Yeshua, que por su fidelidad vivió. Pero nosotros podríamos leer este mismo versículo de Romano y Habacuc viéndonos de la perspectiva nuestra. Pero nosotros no somos justos, sino que nacimos injustos, mas fuimos justificados. ¿Por la fidelidad de quién? ¿La fidelidad nuestra o la fidelidad de Yeshua? Fuimos justificados por la fidelidad de Él. Y es por esa fidelidad de Él que nosotros, como creyentes en Yeshua, viviremos eternamente. Porque es una promesa que el Señor nos ha dado y nosotros creemos en su palabra, en su promesa. Tenemos esa convicción. Entonces podemos leerlo desde el punto de vista de Dios. El justo Yeshua por su fidelidad vivió. Y podemos leerlo desde el punto de vista nuestro como creyentes, más el justificado por su fidelidad, la de Yeshua, viviremos. Esta es la manera, digamos que correcta de entender estos versículos para que no haya ninguna confusión de que la fe no es una obra nuestra, es un don de Dios. Hay varias historias que son unos claros ejemplos de lo que es la fe en acción. Una de esas historias la tenemos en Mateo 8, 5 al 10, cuando el centurión romano le suplica al Señor Yeshua por su criado paralítico. Y después le dice, Yeshua le dijo que él iba a ir a sanarlo, pero el centurión le respondió de una manera increíble. Dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra de mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados amigos. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Yeshua, se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado en nadie, una fe tan grande. Verdaderamente, este hombre gentil, pero apartado para Dios, o sea, un gentil santo, expresó en su conducta, en sus palabras, de manera fiel, lo que él creía con respecto a Yeshua. Él vio en Yeshua la máxima autoridad. Porque él pudo haberle dicho al César, mira, sana a mi criado. Y el César pudo haber dicho 1000 cosas y no iba a poder hacerlo. Solo Dios puede hacer este tipo de maravillas. Entonces, ese es un claro ejemplo de una fe activa, una fe en Yeshua. Otro caso, la mujer con flujo de sangre, que perseguía a Yeshua, y dice
Y levantándose Yeshua lo siguió y también sus discípulos, y aquí que una mujer había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, cuando dice el borde de su manto, dice los tzitzit. Los tzitzit son una señal de que nosotros debemos recordar los mandamientos de Dios, la fidelidad de Dios. Pero Yeshua, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Entonces, el hecho de tocar el tzitzit de Yeshua tiene un valor muy grande, porque ella lo que estaba diciendo con ese acto era que Yeshua era el justo y Yeshua era el fiel que podía cumplir con todos los mandamientos. Y que tocando el tzitzit, que es los mandamientos que Yeshua, la fidelidad de Yeshua, tocando la fidelidad de Yeshua, pues ella podía recibir el favor inmerecido de que su hija, de que ella quedara sana de ese flujo de sangre. Entonces vemos también el tipo de fe que nosotros debemos practicar, que es una fe activa en la fidelidad, en los tzitzit de Yeshua. Y la fe de la mujer cananea habla, que es una tercera historia que quería compartirles, que dice ya que una mujer cananea que había salido de aquella comarca comenzó a gritar diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra, y acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Esa mujer no se amilanó y no se rindió, y ella con humildad siguió implorando misericordia y confiando en las promesas de Dios, porque la promesa de Dios es que de entre todas las naciones gentiles se iba a conformar el pueblo de Israel. Y ella, aunque era cananea, se agarró de esa promesa que Dios no tiene acepción de personas. Y efectivamente, esa muestra de fidelidad activa fue la que le permitió que el Señor pues extendiese su gracia sobre ella. Vemos con estos tres ejemplos cómo debemos practicar nosotros la fe, no de palabra, sino activa. Fíjense que hay otra cosa que es importante que nosotros tengamos claro. Nosotros servimos al Señor después que previamente le hemos entregado nuestras vidas. Y le hemos entregado nuestras vidas entendiendo de que debemos morir junto con Yeshua y resucitaremos junto con Él. Pero el hecho de que nosotros sirvamos al Señor no significa que el Señor nos deba nada. No nos debe nada. Absolutamente nada. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es inmerecido. Es por su misericordia. Y en Lucas 7, 17, del 5 al 10, vemos un poco sobre esta historia que los discípulos le dicen al Señor que aumentanos la fe. Y el Señor les habla del grano de mostaza y le dirías que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro que es un árbol muy grande y fuerte, desarráigate y plántate en el mar y lo obedecería. Y inmediatamente les habla de una historia, les pone un ejemplo. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando y pastoreando ovejas y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? No le dirá más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después
comerás y beberás tú. ¿Acaso les das las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Todo lo que se le ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Entonces, si el Señor nos da fe, no es para que nosotros andemos en libertinaje. Si el Señor nos da su fe, su gracia, es para que nosotros andemos en santidad, en obediencia. Pero el hecho de que nosotros andemos en santidad y en obediencia no nos puede llenar de orgullo, pretendiendo que cobrarle alguna cuenta al Señor como si Él pudiera debernos algo. No nos debe nada. Repito, el servicio que nosotros ofrecemos a nuestro Dios no tiene como propósito que Dios tenga una deuda con nosotros. No nos equivoquemos al respecto. En Judas 1, 3, 4 habla de algo muy importante que nunca debemos confundir tampoco. No debemos confundirnos con respecto a nuestro servicio con Dios y tampoco debemos confundirnos con respecto a la gracia que viene de parte de Él. Dice Judas 1, 3, 4, amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo de Dios, los hijos de Dios, la novia de Dios. Eso es lo que Dios dice que son los santos, no lo que los hombres dicen quiénes son los santos. Los santos son todos los que hemos apartado nuestras vidas para entregárselas a nuestro Señor. Sigue diciendo, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Yeshua HaMashiach. Entonces, si nosotros decimos que hemos recibido la gracia de Dios, pero no actuamos en fidelidad con respecto a esa gracia que nos fue entregada, eso se llama libertinaje y eso genera condenación porque nunca, eso no es una verdadera fe. Entonces, gracia sin fidelidad es libertinaje. Siguiente punto importante, y eso lo vemos, la última vez que aparece la palabra fe o pistis en el Nuevo Testamento está en el libro de Apocalipsis, Revelaciones, capítulo 14, versículo 12, y dice, después que dice que la bestia iba a tener un poder tan grande que las personas iban a quedar marcadas por ella y que iban a estar adorando a esa bestia, iban a seguir la corriente de este mundo, dice que la perseverancia nuestra, dice así, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Esta perseverancia en guardar los mandamientos y en la fe y la fidelidad de Yeshua, que fue el que nos dio el ejemplo, es la que nos va a permitir resistir para no seguir la corriente de este mundo, es decir, la influencia del maligno que obliga y esclaviza a la humanidad entera a seguirlo. Fíjense que en el mismo libro de Apocalipsis dice que la bestia va a tener poder por 42 meses para vencer incluso a los santos. Entonces, aquí nosotros buscamos predicar la palabra de verdad con fidelidad y no caerle a mentiras a nadie. Porque muchas personas predican de la fe como que si tú estás enfermo es porque no tienes fe. Si te va mal, si perdiste tu trabajo es porque no tienes fe. Si tuviste cualquier percance, es porque algo malo hiciste y no tienes fe.
Pero la palabra de Dios nos advierte de que todos los creyentes vamos a sufrir aflicciones y podremos perder algunas batallas, entre comillas, pero la guerra ya está ganada. Y esa promesa es la que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y también tenemos que mantenernos firmes en el mundo venidero, donde vamos a tener completa justicia, paz y gozo. Entonces, en el libro de Apocalipsis dice que la bestia va a tener poder por 42 meses para vencer incluso a los santos. Entonces, la adorarán los que no están en el libro de la vida del Cordero. Eso es lo que dice previo al versículo que vamos a leer ahora, que está en el capítulo 13, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído que oiga, si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Porque nosotros perseveramos y tenemos fe en las promesas que Dios nos ha dado de que estamos inscritos en el libro de la vida y por ende tenemos vida eterna con Él. Pero los que no tienen perseverancia y ni creen en esta gran verdad son los que no están inscritos en el libro de la vida y como consecuencia van a adorar a la bestia. Así que no tengamos miedo por los tiempos que podamos estar viviendo, por las cosas que nos puedan estar sucediendo. No dudemos de nuestro Señor y de sus promesas, porque es necesario que todas estas cosas sucedan. Entonces, si nosotros pensamos que por tener fe en Dios y en Jesucristo, en Yeshua, HaMashiach, nunca nos va a pasar nada malo, todo va a estar bien y de maravilla en todo momento, estamos negando la propia palabra de Dios. Seguimos. Miren este versículo hermoso que habla en la palabra que les voy a citar en Isaías 26:2, es la palabra emuná, que es fe, fidelidad. Dice, abrid las puertas para que pueda entrar la nación justa, es decir, la que fue perdonada. ¿Cuál es esa nación? La que permanece fiel a las promesas de Dios y al Mesías, la simiente prometida. Ahora fíjense, vamos a ver cuándo es la primera vez que aparece la palabra emuná en la Torá. Esto se encuentra en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 17, versículos 12, cuando el pueblo de Israel estaba luchando con Amalek, comandado del ejército de Israel por Yehoshua. Y Moshe estaba encima de un monte, pero las manos se le cansaban, orándole a Dios. Para que tú estés en un monte orándole a Dios, para que Dios nos dé la victoria, eso es un signo de que confiamos en Dios, que es el que nos da la fuerza de la victoria. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Dice, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón, el hermano Moshe, y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Entonces, esa palabra firmes es emuná. Sus manos tuvieron fe, tuvieron fidelidad, tuvieron constancia, tuvieron firmezas en la verdad de Dios. Pero esa firmeza, esa constancia, esa fidelidad no provenían de Moisés mismo, porque él mismo no podía sostener las manos. Necesitó la ayuda de las demás personas del pueblo. Pero la fe y la mirada estaban puestas en Dios. De la misma manera, la fe no proviene de nuestras propias fuerzas y es importante la unidad del cuerpo de Dios, de la congregación de los hijos de Israel, para que unos a otros nos exhortemos, nos animemos, nos apoyemos, nos sostengamos y para que esa fe permanezca estable, firme, constante, porque todos tenemos momentos de inestabilidad, todos tenemos momentos de duda, todos tenemos preguntas que en un momento dado nos hacemos, pero si los unos a los otros nos ayudamos, nos apoyamos,
esas manos nuestras levantadas en oración van a mantenerse firmes y Dios nos va a dar la victoria. Esto es muy importante. No solo no podemos. Entonces, fíjense, en Jacobo 2:14 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene fidelidad en la palabra de Dios? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Ustedes vean la relación que existe entre fe, fidelidad y verdad. Fe en la verdad nos lleva a actuar fielmente. Fe sin fidelidad es mentira, no hay fe. Fe sin fidelidad es una mentira. Entonces, son tres bloques que están unidos y no pueden estar desunidos. Yo no puedo ser fiel y tener fe en la mentira. Yo no puedo tener fe en la verdad y no ser fiel. Ok. Las obras son la evidencia y consecuencia de una fe verdadera. Seguimos. En primera de Juan 3:5 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Yeshua. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Entonces, por la fidelidad de Yeshua, obtenemos su espíritu que nos da el poder de obedecer constantemente sus mandamientos. Si creemos en esto, entonces guardémoslo, porque esos mandamientos no son gravosos, sino son tiernos, deleitosos. En primera de Pedro 5:6 al 11 dice que nosotros debemos resistir firmes en la fe. ¿A quién? Al diablo. Porque el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿cómo vencemos esa acechanza? Con la fe en quién? En Yeshua HaMashiach. Entonces la fe nos permite, perdón, ya falta poquito, ya estamos terminando. Ya. Ok, la fe nos permite rechazar al diablo, pero fíjense que los versículos comienzan humillados. Para lograr eso tenemos que ser humildes. Y al final nos habla de que Él, a través de todas estas experiencias, nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo. En primera de Pedro 1, del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, ¿dónde tenemos que poner nuestra mirada? En la vida eterna, en todas las promesas que Dios nos ha dado, en que nos va a dar un cuerpo incorruptible, una herencia incorruptible, que jamás se va a morir, que no va a dañarse, a podrirse, y que está reservada para los que tenemos fe. Fíjense, siguiendo el mismo
Carta de Pedro, primera de Pedro 1 del 6 al 9, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seréis afligidos con diversas pruebas. ¿Sí? Tengamos eso en cuenta, seremos afligidos por diversas pruebas. Lo único que puede ayudarnos es la fe, para, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua HaMashiach, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Gocémonos y amemos al que no vemos. Creemos en las promesas de Hashem, que dice que él mismo volverá por nosotros, y lo amamos con convicción, aunque no le vemos. Y en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza en quien esperamos. Es la convicción en quien no vemos. Amén. Abrimos